tocó empezarla, que se titula así, apúntalo los que están tomando apuntes, se titula Las 5 solas. ¡Qué nombre! ¿Verdad? Vea que sí, ¿dónde está Uri? Las 5 solas. Y tú dices en tu mente, pues ¿qué serán 5 hermanas solas? ¿Qué onda? ¿No? 5 solas, se quedaron solas. ¿Dónde está la explicación teológica? Bueno, para que le entiendas un poquito mejor, ponle las 5 solas de la Reforma. De la Reforma, ¿sí? Entonces, estas 5 solas surgieron en la Reforma Protestante. ¿Cuántos saben lo que fue la Reforma Protestante? Te lo voy a explicar muy brevemente. La Reforma Protestante fue un movimiento cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por el monje y sacerdote católico romano Martín Lutero. O sea que Martín Lutero era sacerdote católico romano. Y en el siglo XVI, él se le ocurrió la brillante idea de leer la Biblia, porque la Biblia no se leía. O sea, la traducción de la Biblia que se leía era la traducción en latín de San Jerónimo, que se llamaba la Vulgata Latina. Esa era la única versión autorizada por la Iglesia Católica Romana. Entonces, si tú eras sacerdote católico o eras de erudito, nada más tenías chance de leer la Vulgata Latina traducida por otro erudito que se llamaba Jerónimo. Aquí le pusieron San Jerónimo. ¿Se acuerdan de San Jerónimo? Aquí San Jerónimo y Eje 6 Sur y ahí donde está la bandera. Ese San Jerónimo es en honor al Jerónimo o San Jerónimo que tradujo la Biblia del hebreo del griego al latín. Entonces la única Biblia que se podía usar en las iglesias era la Biblia latina. Y si tú no hablabas latín, ya te amolaste. ¿Y saben cuántos hablaban latín del pueblo así común y corriente? Pues nadie, nada más los sacerdotes. Bueno, total, Lutero se le ocurre leer la Biblia, por supuesto en latín, porque él sabía de latín. Y entonces se dio cuenta de un montón de barbaridades y contradicciones de la Iglesia Católica Romana y se le ocurrió otra brillante idea. Comenzó a traducir la Biblia de latín al alemán porque él hablaba alemán. Y entonces el domingo se le ocurrió una tercera brillante idea. En vez de hablar la Biblia o predicar la Biblia en latín, que nadie entendía, todo el mundo se quedaba así viendo nada más, él comenzó a predicar la Biblia en alemán. En alemán. Y entonces todo el mundo empezó a entender la Biblia y se dieron cuenta que la Biblia contradecía radicalmente la doctrina católica romana. Esto trajo un cisma a la Iglesia Católica. Un cisma es una ruptura, ¿sí? Una ruptura dentro de un movimiento. Entonces, si en tu universidad, por ejemplo, de pronto se pelean los dos dueños, suponiendo que hay dos dueños, y se divide tu universidad, eso fue un cisma. Entonces, Martín Lutero trajo un cisma a la Iglesia Católica para dar origen a la famosísima Reforma Protestante, ¿sí? La Reforma Protestante. ¿Por qué se llama reforma? Pues porque había que reformar, había que cambiar. ¿Qué tenían que cambiar? Pues la Iglesia Católica Romana, porque pues él era católico. Entonces la idea de Lutero era cambiar o transformar a la Iglesia Católica Romana, por eso se llama reforma. Y se llama protestante, pues porque él estaba protestando. ¿Contra qué protestaba? Pues contra un montón de cosas, principalmente en contra de la salvación por obras que predica la Iglesia Católica. Entonces la idea original de esta reforma fue transformar a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica regresara a la Iglesia cristiana primitiva. Ese fue el origen de la Reforma Protestante. Entonces Lutero protestó con energía contra la venta de indulgencias, los excesos de los sacerdotes, el poder del Papa y un montón de barbaridades. Es que miren, la Iglesia Católica en aquellos años, apunta esta fecha si te interesa, fue el 30 de octubre de 1517. Por eso el 30 de octubre del año 2017, o sea el año pasado, se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante. 30 de octubre del año 2017 al 30 de octubre del año 1517. ¿Y contra qué protestaba Lutero? Mira, Lutero estaba súper enojado porque llegaban sacerdotes mandados por el Papa de Roma a todos los pueblitos de Alemania. Entonces los sacerdotes decían, a ver, vamos a hacer aquí una fila, hagan una fila. A ver, vamos a vender aquí unas indulgencias.
¿Qué eran las indulgencias? Eran unos papelitos que redactaban así, firmados por el Papa, entonces tenían unos cachitos en blanco, entonces te decían, mira, si tú cometiste un pecado, no hay ningún problema. Aquí el Papa, aquí viene su firma, te manda perdonar todos tus pecados, pero tienes que pagarnos un dinero, ¿sale? Entonces, mientras mayor sea tu pecado, pues, échale más lanita. Oiga, ves que yo estoy en el alcoholismo. No te preocupes. Ven, cómprate. Si está grave tu pecado, así que son tantos chelines. Pues ahí estaban, juntaban la gente muy pobre como podía, los chelines, el dinero, se los daba a estos tipos y les daban un papel a cambio que decía que tú estabas perdonado y que en caso de morirte, pues ya lo menos te ibas al purgatorio. O sea, al infierno no te ibas. Entonces así se perdonaron barbaridad y media, el alcohólico siguió en el alcoholismo, el adúltero en el adulterio, los drogadictos en las drogas y todos se sintieron perdonados. Y esa gran fortuna que juntaron estos sacerdotes, ¿sabes para qué la invirtieron? Se la llevaron a Roma, al Vaticano exactamente. ¿Cuántos han visto fotos o han tenido la fortuna de viajar a Europa y han visto el Vaticano? Ella sí, algunos poquitos. Yo no he podido ir, me gustaría ir un día para conocer como cultura. Y ahí hay una catedral enorme que se llama la Catedral de San Peter, de San Pedro, donde cuando sale el Papa así, dice así sus pláticas el Papa, ¿no? Yo soy el Papa, vengan, etcétera. Ahí lo hacen la Catedral de San Pedro y es un edificio súper lujoso, increíble, hijo. Yo no he ido, pero he visto fotos, como dicen. ¿Y sabes en qué fecha se construyó eso? En los 1500 y piquito. ¿Con qué dinero? Con el dinero de las indulgencias. ¿Ya le entendiste? Por eso Martín Lutero protestó enérgicamente contra esto. Y de este movimiento de la Reforma Protestante surgieron un montón de movimientos en distintos países. De ahí surgió, por ejemplo, en Inglaterra, el movimiento de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, con Juan Wycliffe, que había venido un poquito antes de Lutero. Y ahí en Suiza surgió otro tipo de iglesias con otro líder que se llamó Ulrico, que es nombre, hijo. Ulrico Zwinglio. Y de ahí surgió un movimiento que se llamaron los anabaptistas, que ponían un énfasis muy especial en bautizar a las personas. Y de ahí surgieron nuestros hermanos queridos llamados los bautistas. ¿Han escuchado los bautistas? Pues de ahí surgieron, ¿sí? En Suiza también surgieron otros, en Ginebra, llamados los calvinistas. En Suiza también surgió otro movimiento que se llamaban, en Alemania, perdón, que se llamaban los presbiterianos. Y más adelante, unos 2 siglos después, en Inglaterra surgió otro movimiento que se llamaban los metodistas. ¿Han escuchado los metodistas? Entonces, todas las denominaciones cristianas, la que tú me quieras nombrar esta tarde, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los carismáticos, los evangélicos, los cristianos así nomás a secas como nosotros, etcétera, etcétera. Los luteranos, aquí en Paseo de las Palmas hay una iglesia luterana, ahí casé a unos chavos de la alabanza hace varios años. Y entras a esa iglesia y está la foto de Martín Lutero, hasta me espanté. Ay, pensé que estaba así como viéndome, hijo. Hasta te espantas, hijo. Y en las Biblias que ellos tienen la foto de Lutero y hacen así las cosas un poquito más religiositas, así más. Bueno, pues de ahí viene, de la Reforma Protestante. Todos los movimientos cristianos provienen de la Reforma Protestante, que casi tiene al día de hoy 1,000 millones de personas. 1,000 millones de personas, fíjate. Entonces, fueron pasando los años y entonces se hizo necesario resumir la enseñanza protestante de la Reforma Protestante en un documento para que todos supiéramos lo que creemos, ¿verdad? Lo que sabemos de la Biblia de forma muy, muy general, muy concisa, muy clara. Y este documento se llamó Las 5 Solas. Las 5 Solas. Y te las voy a decir en latín para que veas. Vamos a regresarnos al latín. Apúntalas. Sola scriptura. Sola scriptura.
¿Ok? Mira, me las pusieron ahí en de esta pantalla. Gracias, chavos. Sola fide. Número 3, sola gratia. Sola gracia. 4, solo Christus. Y 5, soli Deo gloria. Soli Deo gloria. ¿Cómo qué quiere decir esto? Pues está fácil, ¿no? Sola escritura, ¿qué quiere decir? Solamente la escritura. ¿Cuál es la escritura? La Biblia. Nada más la escritura. ¿Cuál es la segunda? Sola fide, o sea, solamente la fe. Nada más la fe es la que nos salva. ¿Sí? 3, solo gracia. Solamente la gracia de Dios es la que nos restaura, la que nos transforma, la que nos salva. No las indulgencias, no el Papa, no el catolicismo, no ninguna religión, sino la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La cuarta sola, solo Cristo. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es la Virgen, no son los santos, no son los ritos, solo Cristo. Y número 5, solo a Dios la gloria. Solo Deus gloria. ¿Sí? Ese fue el documento que se llamó las 5 solas. ¿Ya le entendiste por qué 5 solas? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, estas 5 solas es la que nos une a todos los cristianos que provenimos de la Reforma Protestante. ¿Tú crees que Vida Nueva también es consecuencia de la Reforma Protestante o nosotros nos aislamos? Sí, también Vida Nueva para el mundo. Y los metodistas y bautistas y presbiterianos y cristianos evangélicos de todo el planeta son o provenimos de esta Reforma Protestante de 1517. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la Reforma Protestante, hijo? Si no estaríamos... O sea, si tú querías, fíjate, si tú hubieras nacido en el año 1450 por ahí o antes, y de repente a los 14 años, oye mamá, ¿qué pasa, mijito? Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero servir a Dios. Siento un deseo de servir a Dios. Ay, mijito, a ver, vente. Vamos aquí con los monjes del pueblo. A ver, tócales. O aquí con el señor sacerdote. Oiga, señor sacerdote, mi hijito quiere conocer a Dios. Oh, solo a Dios, gloria, venga. Y lo metían a un monasterio, al chamaquito o a la huerquita. Y ahí vas al monasterio. Y entonces había una regla que se llamaba la regla de San Benito, que no está en la Biblia eso. Donde tenías que hacer votos de pobreza, votos de castidad, votos de tristeza. ¿Quién sabe qué tantos votos, mano? Hasta los votos de las elecciones del 2018 tenías que hacer, o sea, y entonces te ponían en una cama fría, te daban una cobijita y te decían, esta cobija nada más es para que no te dé bronquitis, pero no es tuya, no es tuya. Y otros eran votos de silencio, tenías que callarte la boca, no podías casarte, no podías tener propiedad privada, nada. Entonces ahí te encerraban para hacer los ritos de los sacramentos católicos romanos durante toda tu vida. Y si le decías ahí al jefe del monasterio o al cura, yo quiero leer la Biblia. No, no, ignorante, no sabes latín, aprende latín. Y de ahí a que aprendías latín te morías. Y ya no podías ni leer la Biblia. Y aparte no la tenía ni completa porque no había ni imprenta todavía, o sea, habían cachitos de Biblia por aquí, por allá, que nada más los ricotes los tenían, o los poderosos. Y como ellos sabían la verdad, no los compartían con la banda, porque se les armaba una revolución. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí te la pasabas toda tu bendita vida cosechando nabos y guayabas y tomates para sacar adelante el monasterio, ¿no? Y ahí en tu celda. A los 22 años te daban ganas de casarte. ¡Ay, me quiero casar! ¡Aleluya! ¿Hiciste votos de castidad? No, te casas, te amuelas. Mucha inmoralidad en esos lugares como consecuencia de esta prohibición. Y entonces al final de tu vida llegabas hacia tu lecho de muerte y llamabas otra vez al cura o al jefe oiga, yo he vivido toda mi vida buscando a Dios, tengo 95 años, ya me voy a morir. ¿Me voy a ir al cielo? ¿Verdad que sí me voy a ir al cielo? ¿Y sabes qué te contestaban? Hijito, nadie puede saber eso. No sabemos. Prepárate porque es muy posible que acabes en el infierno. Imagínate qué barbaridad. Gracias a Dios que naciste en el 2000 o al día que hayas nacido. Porque imagínate si hubieras nacido en el 1200, 1300, ya te amolaste. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Nada más el Espíritu Santo hacía una obra sobrenatural en esta gente. Vamos a ver la primera sola en los 5 minutos que me quedan.
Ya me acabé el tiempo. Vamos a ver la primera sola. ¿Cuál es la primera sola? Sola escritura. ¿Ok? La primera sola enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios. Punto. Solamente la Biblia, las sagradas escrituras, contiene el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia es la máxima autoridad de fe y de conducta del cristiano. Por lo tanto, nadie más puede regular la vida del cristiano. Eso enseña la primera sola. Solo la Biblia tiene autoridad para transformar tu vida, para regular tu vida, para dirigir tu vida. Entonces, si llega un líder espiritual, llámese pastor, sacerdote, lo que te diga y te diga, tú estás mal porque tienes que hacerlo así y no asado, y te da una instrucción que no está en la Biblia, tú lo mandas a volar. A menos que ese pastor te esté dando una instrucción respaldada en la Biblia. ¿Sí me entiendes? ¿Agarras la onda? O sea, nadie te puede manipular, nadie te puede decir nada que no esté respaldado en las sagradas escrituras. Por eso aquí en este grupo intentamos con todo nuestro corazón predicarles que, pues la Biblia, pues ¿qué más? ¿Qué más tenemos a predicar? ¿Verdad que sí? Esa es la primera de las solas. La Biblia es la única fuente de autoridad y además la Biblia, en la sola escritura también se enseña que la Biblia debe ser accesible para todos, ¿ok? Por esa razón, gracias a Dios que la Biblia ya se tradujo a más de 80 idiomas o quizá más. Hace años fuimos a un pueblito en el estado de Hidalgo y llega Octaviano, mi amigo, que es el pastor ahí. Ellos son náhuatls, son indígenas y hablan en náhuatl, ¿sí? Mitioshtuya tochiti toteco. Que Dios te bendiga. Y luego les voy a cantar Abre mis ojos, oh Cristo, en náhuatl. De una vez. Al ratito, no me acuerdo bien. Traigo un video. Entonces, hermanos, la Biblia ya fue, y me regaló una Biblia en náhuatl. Mire, pastor, una Biblia en náhuatl. Toteco. Y yo, ¿qué es eso de toteco, hijo? Aliviánate, ¿estás enchamucado o qué? No, toteco es Dios en náhuatl. Entonces la Biblia debe ser accesible para todos. Si tú no le entiendes bien a la Reina Valera, porque luego tiene unos idiomas así castellanos que te jalan los pelos. Yo he visto eso en la generación de ustedes. Entonces, ¿sabes qué? Consíguete la Biblia, ¿cómo se llama? Nueva traducción viviente, o la Biblia para todos. Hay varias traducciones que se entienden un poquito mejor, porque la Biblia debe ser accesible para todos. Ahora, este es lo que enseña la primera sola, solo la Biblia, ¿sí? El cristianismo enseña solo la Biblia. ¿De dónde se desprendió Lutero? Porque Lutero jamás pudo reformar a la iglesia católica, no lo permitieron, lo empezaron a perseguir, lo querían matar. ¿Qué enseñaban ellos? A diferencia de Lutero, ellos enseñan y enseñaban, y actualmente en el año 2018 siguen enseñando lo mismo, que hay 3 autoridades para tu vida, no una. ¿Nosotros qué pensamos? Una. ¿Cuál es? La Biblia. Ellos piensan que 3, apúntalas. Número 1, la Biblia también. Número 2, el magisterio. Apúntalo, ahorita lo explico. Y número 3, la tradición. Entonces, para el catolicismo romano, la tradición tiene el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Entonces, si un muchacho se viste de Cristo en Iztapalapa y casi lo crucifican y todos casi lo adoran, ¡ay, el Cristo de Iztapalapa! Ese también vale. Y si una virgen supuestamente se le apareció a un indígena llamado Juan Diego, una aparición ahí en las películas blanco y negro, sale bien chistoso, y allí se apareció y le dio un mensaje, ese también tiene la misma autoridad que la Biblia. Y si la Virgen de Fátima se apareció a 3 chamaquitos mocosos en Europa y les dio un mensaje que del fin del mundo, ese también tiene la misma autoridad que la Biblia. ¿Vale? La tradición. Y el número 3 es el magisterio, te dije, ¿no? El magisterio es el grupo de intérpretes de la Biblia, porque tú no puedes interpretarla porque somos mensis, y para eso está el Papa y los cardenales, para que tú no te equivoques. Entonces, si tú leíste que por gracia somos salvos por medio de la fe, y aquí dicen los originales, en los manuscritos más antiguos, no, estás mal.
tienes que llevarlo al magisterio. Entonces tienes que hacer cita con el Papa. Le dice, oiga, señor Papa, oiga, aquí dice en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos, no por los sacramentos, ni por las indulgencias, ni por los ritos. No, mijito, está mal. Sos un ignorante, hijo. Entonces te manda al magisterio con todos los cardenales. Y lo que ellos determinen, esa es la neta, no lo que tú leíste. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo no. Eso no dice la Biblia. ¿Dónde está el magisterio? Aquí, ¿dónde están las tradiciones? ¿Dónde está que no existe eso? No podemos poner el magisterio y la tradición en el mismo nivel que las sagradas escrituras. ¿Por qué se rieron, Ah, allí está nuestro amigo Francisco. A ver, te hago una pregunta. ¿Qué harías tú si tuvieras 15 minutos con Francisco? En privado, en su oficina. ¿De qué le hablarías? Tú sabes que si tú vas al Vaticano hay una lista y te puedes apuntar y sí te recibe. Digo, a lo mejor se tarda 6 años, ¿no? Pero sí te recibe, ¿eh? Ya si eres más importantín, ya más rápido, ¿no? Pero si tú eres así, Juan de las tortas de la calle, y te apuntas, te recibe. Sí te recibe. ¿Qué le dirías tú si te diera 10 minutos? ¿Qué le dirías? Ay, papá, qué hermoso estar con usted. Ay, qué bonita está la Ciudad del Vaticano. Ay, oiga, ¿y de dónde sacó tanto dinero? O sea, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Le hicieron a mí una pregunta al pastor MacArthur en California y le dijo, si a mí me dieran 15 minutos con el Papa, le diría, ¿sabe qué? Usted representa una de las religiones más abominables y perversas del mundo y usted sabe que está mal. Arrepienta de sus pecados y vuelva hacia atrás y dígale a sus más de 15 millones, no sé cuántos, de seguidores que están en una religión falsa. Y entonces lo sacarían a patadas al pastor MacArthur, ¿verdad? Entonces, ese es el Vaticano. Qué terrible, ¿verdad? Este hombre sacó un video hace 2 años en donde sale un líder musulmán así haciendo sus ritos. Luego sale un líder de los judíos, un rabino judío. Luego sale uno de la nueva era haciendo así sus cosas. Y luego sale un sacerdote católico y luego un predicador cristiano. Manches, hijo. Y entonces al final sale Francisco y dice, el mensaje de este video es que todos somos hijos de Dios. ¿No lo has visto? Velo en internet. Todos somos hijos de Dios. Todos le vamos al mismo. Sí, ¿cuál es el problema? No todos le vamos al mismo. Es una mentira eso de Satanás. No es cierto. Están en una falsa religión. Entonces, ¿estás tú de acuerdo en la sola escritura o no? Porque mis amigos católicos para nada están de acuerdo, ¿eh? Me mandan unos mails que ahí te encargo. Salmo 19. Vamos a ver algunas cosillas aquí de esto. En los últimos 10 minutos, perfecto. Salmo 19, vamos a ver este salmo, un pedacito, versículos 7 al 11. Ve qué belleza de salmo, Salmo 19. Cuando veas en este salmo la palabra ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicio, es lo mismo, se refiere a las sagradas escrituras, ¿sale? Repito, cuando leas ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor, juicios, se refiere a la sola escritura. ¿Qué dice? La ley de Jehová, Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que le destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vean el verso 7 nada más. La ley de Jehová, ¿qué es la palabra ley? Toda la Biblia, o sea, toda la palabra de Dios es perfecta. La palabra perfecta significa completa. No es necesario agregarle nada, ni quitarle nada. Es que yo creo en la Biblia más el libro de Mormón, pastor. No, pues ya perdiste. Ay, pastor, es que llegaron los testigos de Jehová y me dieron en la atalaya y está bien bonita la atalaya y dicen que también es la palabra de Dios. Ya perdiste, hijo. Es que yo creo en la Biblia más el libro hermoso que escribió el Papa Juan Pablo II. Está bien bonito, pastor, y tiene unas cosas hermosas. Ya perdiste.
Es que yo creo en la Biblia, pastor, más el libro de los horóscopos del Sanborns. Estoy leyendo el libro de los Salmos más Ayúdate a ti mismo del Sanborns. O cómo ser rico en 5 años. No, ya perdiste. O sea, tú nada más necesitas la Biblia. Porque está completa. Empújale junto, dile, entiende que nada más necesitas la Biblia. Claro que hay otros libros cristianos muy buenos basados en la Biblia. No por esto no vas a estudiar geografía, o ingeniería o arquitectura. Es otra cosa, es una profesión y está muy bien que estudies y que leas todos los libros de arquitectura o de ingeniería o de biología. No me enojo, maravilloso, gloria a Dios por tu vida. Pero tu guía espiritual debe ser la palabra de Dios. 10 características de la Biblia, rápido, porque ya se me acabó el tiempo. Número 1, la Biblia es sagrada, o sea, es santa. 2 Timoteo 3:15, la Biblia es sagrada, o sea, es punto y aparte. No hay otro libro como la Biblia. No existe otro libro diferente que la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y eso la hace diferente de todos los volúmenes de literatura. Fue inspirada por Dios. Número 2, la Biblia es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3. Te estoy diciendo los versículos rápidos para que los apuntes, ¿sí? Ya no tenemos tiempo de leerlos. Este sí lo vamos a leer para que vean. 2 Timoteo 3, 16 y 17, muy rápido. Segunda característica, la Biblia es inspirada por Dios. O sea, la misma Biblia enseña que es un libro inspirado. ¿Qué quiere decir inspirado? ¿Alguien sabe? Así como que vino un espíritu de inspiración y se sintieron a todo dar los autores, y como cuando te inspiras para componer una canción. No, eso no quiere decir. La palabra inspirado significa soplado, así de fácil. Soplar, soplar. Y cuando tú soplas, ¿qué es lo que sale? Pues aire. ¿De dónde? Pues de ti, de tus pulmones, ¿verdad? Si tú te lavaste los dientes, pues está bien ese aire, ¿no? Pero si no te los lavaste, mejor sopla para otro lado. Bueno, Dios no tiene aliento, ¿verdad? Así bueno o malo, o más bien su aliento ha de ser bueno. Pero lo que Él sopló, ¿de dónde provino? De Él. Entonces la Biblia fue soplada por Dios. 2 Timoteo 3, versículo 16, por favor. ¿Qué dice? Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada, soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la Biblia fue soplada. Dios no inspiró hombres. O sea, Pedro no fue un hombre inspirado. Porque si Pedro hubiera sido un hombre inspirado, entonces Pedro hubiera salido de la boca de Dios. Dios le hubiera hecho y salió Pedro. No. Mateo tampoco fue un hombre inspirado, porque lo mismo, Dios salió Mateo. No. Lo que salió de la boca de Dios no fue Pedro, ni Mateo, ni Juan, fue la palabra. La palabra es inspirada. Los hombres no son inspirados. Los hombres fueron movidos, guiados, dirigidos, etcétera, para recibir la palabra inspirada. En 2 de Pedro, creo que es 1:19, nuestra versioncita Valera, lamentablemente parece enseñar que sí hay hombres inspirados, pero ahí la palabra que se usó en el original griego es otra diferente. Ay, este versículo siempre se me olvida de memoria. 2 de Pedro 1, aquí está. 2 de Pedro 1:21, te lo leo. 2 de Pedro 1:21, sí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahí está mal, porque en el original griego la palabra inspirado no es la misma que la de 2 de Timoteo que te acabo de leer, es otra diferente palabrita griega. La de Timoteo significa soplado y esta significa influenciado, movido, es distinto.
Entonces podríamos leer, los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, siendo influenciados por el Espíritu Santo. Ellos no fueron inspirados, la palabra es inspirada, los hombres no son inspirados, los hombres son movidos. ¿Sí le entendieron? Por eso la Biblia es distinta, porque si hubiera sido escrita por hombres, pues entonces tendría muchos errores. Bueno, tercera característica, rápido, porque ya se me acabó el tiempo. 3, la Biblia es suficiente. Isaías 55, 10 y 11. La Biblia es suficiente. No necesitas más para tu guía espiritual. Porfa. ¿Quieres casarte algún día? Que la Biblia te dirija. Aprende cómo es un varón de Dios y pídele uno hacia Dios. Señor, yo quiero uno como Josué. Ahí están los hombres. Pues, ¿qué te vas a conformar con este chavo que te está tirando la onda? Quiero una mujer de Dios. Pues investiga quién es una mujer de Dios. Ahí están, ahí hay muchas en la Biblia. Aquí vas a recibir guía para que tú escojas y digas, pues esta está muy bonita y todo, pero no, nada que ver, es nieta del anticristo. Esta de acá es la neta porque es una chava consagrada y está bonita. Se las dejo de tarea. Número 4, la Biblia es inerrante. Inerrante, apúntalo. Salmo 12, versículo 6, ya no me da tiempo de leer todo. La Biblia es inerrante. Esto significa, brevemente, que cada letra de la Biblia, escucha, las palabras se componen de letras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces tú pones la letra A-M-O-R, amor. Wow. Entonces cada letra de la Biblia, A-M-O-R, cada palabra de la Biblia, cada frase de la Biblia, cada idea de la Biblia, cada pensamiento son inerrantes, no tienen ningún error, ninguno. No hay un solo error en la Biblia. Las palabras de Jehová son palabras limpias. No dice, son palabras, hay más o menos, pero hay 2, 3 errorcitos. No, son limpias. O sea, no hay error en las letras. ¿En qué idiomas fue escrito la Biblia? ¿Ya lo vieron con Aida? Hebreo, Antiguo Testamento. Arameo, Antiguo Testamento, unos pedacitos. Y griego, Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? 3 idiomas. Cada letra, cada frase, cada palabra de estos 3 idiomas en la Biblia no tiene errores. Increíble, ¿verdad? La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo si estás sentado aquí en Tlalnepantla? ¿Es un error? No es ningún error. Para Dios estás sentado allá arriba ahorita. Hazle como quieras, porque para él no hay tiempo. Número 5, la Biblia es infalible. Infalible. 2 Timoteo 3, 16 y 17, ya las vimos. La Biblia es infalible, o sea, es inerrante. Le metemos el microscopio, cada letrita, cada palabra, cada frase no tiene errores. Eso quiere decir la inerrancia. Ahora la infalibilidad, le metemos el telescopio, ya no el microscopio, y vemos todo el panorama completo desde Génesis hasta Apocalipsis y estudiamos todas las doctrinas, así macro doctrinas de la Biblia. ¿Y qué crees? Ninguna se contradice. ¿Cómo es posible? Entonces, inerrante, microscopio. Cada letrita, cada palabra está ahí porque Dios la puso, no se equivocó. Y ahora le metemos el telescopio, es infalible. Ninguna doctrina que escribió Moisés se contradice con Isaías, ni con Jeremías, ni con Juan. Perfecto. Número 6, la Biblia es verdadera. Juan 17, 17. La Biblia es, como me decían en la cárcel cuando íbamos, la neta celestial. ¿Cuál es la neta celestial, pastor? Pues la Biblia, les decía yo a los presos. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Es la verdad la Biblia. Número 7, la Biblia es la fuente de bendición. ¿Quieres ser bendecido? Pues ahí estás. La Biblia. Lucas 11, 27 y 28. Si tú la obedeces, vas a ser bendecido. ¿Sí? Lucas 11, 27, 28. Número 8, la Biblia es la fuente de victoria. Efesios 6, 17. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Pues está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Es la espada que hace huir al enemigo. Número 9, la Biblia es la fuente de crecimiento. 1 Pedro 2, 2. Voy muy rápido, perdón. La Biblia es la fuente de crecimiento, ¿sí? ¿Quieres crecer espiritualmente? Aquí está la información que necesitas para crecer. Primero es lechita, luego ya son unos huevitos rancheros, luego ya es un bistec a la mexicana y luego ya es un tibón así
O sea, primero tienes que empezar a leer despacito, ¿no? Un chavo se convirtió en Cancún hace 4 años, que era mi discípulo. Pastor, llevo 3 días que me convertí. ¿Y qué? Estoy leyendo Ezequiel y Apocalipsis. ¿Y le estás entendiendo? No entiendo nada, pastor. Pero estoy chille porque amo a Dios. Por el amor de Cristo Jesús, empieza a leer los salmos. Mateo, o sea, porfa. Tienes que tomar el alimento conforme a tu edad. Y número 10, la Biblia es la fuente de poder y de guía. De poder y de guía. Lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, 105. ¿Sí? Entonces, esta es sola escritura. Valoren mucho la Biblia, hermanos, por favor. Yo les recomiendo, ya vamos a acabar, les sugiero, por favor, que consigan unas 3 o 4 versiones de la Biblia. En el celular es fácil, ¿verdad? Hay una página que te la paso con mucho gusto. Es una app, ya son las apps ahora, ¿verdad? Que se llama Bible Gateway. Bible, apúntala, Bible para tu celular. Bible, con B grande, claro, por favor no pongas B chica. Bible, gate, como gato, pero gate, y W-A-Y, Gateway, ¿sí? Bible Gateway. Los que sabemos inglés, ¿cómo es? Bible Gateway, no. Bible Gateway, please. All right, do you understand? Bible Gateway. ¿Cómo se escribe? Bible, Gate, W-A-Y al final. Gateway, ¿sí? Bible Gateway. Y aquí vienen Biblias en español como en 15 versiones. Por si no tienes lana o no quieres invertir en una librería, pues ahí puedes leer. El pasaje que tú leas, léalo al menos en 2 o 3 versiones. ¿Sale? Porque esto que tengo en mis manos, les tengo una noticia, no es la Biblia. ¿Cómo que no es la Biblia, pastor? Entonces, ¿para qué venimos aquí? No, esto que tengo en mis manos es una herramienta que me permite asomarme a la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no es la Biblia esta? Porque la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Entonces tengo yo que investigar las palabras, como el ejemplo que les puse hace ratito, y meterme un poquito a hacer investigación de las palabras. Para eso hay muchos materiales, ya luego Uri les va a explicar porque él es el maestro de eso. ¿Sí, Uri? Con diccionarios bíblicos y vas a ver la palabrita en griego y en hebreo. Ya la entendí más, porque en español como que sí se entendía, pero no tanto. Y entonces ya vas a entenderla más. Para terminar, ¿qué vas a hacer tú respecto a la sola escritura? ¿Cómo le vas a aplicar esto a tu vida? A ver, ¿cómo? Quiero escucharlos. ¿Cómo? ¿Qué haces o qué? Estuvo bonita la clase del pastor, ya vámonos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reaccionar ante esto o vas a decir, sí lo creo, pero me vale gorro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Aplicarla. ¿Cómo? Leyéndola. ¿Qué más? Siguiendo sus preceptos, practicándola, amándola, ¿sí? Escudriñándola, meditándola. Josué 1:8, con ese terminamos, ya te lo sabes hasta de memoria. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Empújale junto, dile, quiero que todo te salga bien, dile, quiero que todo te salga bien, pero tienes que obedecer la palabra. ¿Cuándo deberíamos de estudiar la Biblia, meditarla? De día. Te voy a dar un último consejo. A veces no es fácil en la Biblia. A veces hay pasajes bien complicados. Y dices, no, mejor quisiera. Mejor le pongo las estampitas de mi álbum Panini del Mundial. Sí, en buena onda, o me voy a jugar otra cosa. Porque esa onda de que el Levítico y los números, ¿y cuáles números? ¿De qué me están hablando? El desfile de los números de Cricri, ¿o cuál? No es fácil. No había desfile de los números, era de las letras. Bueno, la inventé. Ahí viene ¿te acuerdan de esa rola? Está buenísima esa rola. La E alzando los pies con sus 2 patitas, ¿no? ¿Te acuerdas de esa rola? Bueno, aunque quieras irte a escuchar las rolas de Cricri,
tienes que disciplinar tu vida. Yo te recomiendo, es una sugerencia, un consejo, que tú leas un capítulo en la mañana, si te es posible un poquito más, si no hasta donde puedas comprender tu mentecita y la mía. Y después de leer ese capítulo, ¿sí? Lo lees con una pluma, vas a apuntar ahí en tu misma Biblia qué te dijo el Señor. Yo tengo toda mi Biblia pintarrajeada y subrayada de cosas que nos dice el Señor. Y después de leer el capítulo vas a orar. Disciplínate a orar unos 10 o 15 minutos. Puedes orar un poquito antes y un poquito después, porque luego te clavas. ¡Ah, qué buena onda! Ya leí todo el libro de Josué, ya llevo 20 capítulos. Espérate, tranquilo. Está bien, lee uno, lee dos, pero ora y permite que el Espíritu Santo te enseñe ese alimento a tu alma. ¿Sí me entiendes? Eso es muy importante. Si lo puedes hacer en la mañana, en la noche, yo te aseguro que dentro de 5 o 10 años tu vida va a ser maravillosamente bendecida. Imagínate que todos los días, ahorita que tienes 18, 20, 23 años, todos los días de aquí, deja 10 a 5 años, leíste la Escritura, procuraste obedecerla, preguntaste, te informaste, oraste, Dios se manifestó a tu vida. ¿Tú crees que dentro de 5 años tu vida sea más bendecida de la que ya es? Por supuesto que sí, porque estás obedeciendo la sola Escritura. Pero si esta tarde tú nada más viniste de vacaciones, pues estuvo bonita la enseñanza, vámonos a jugar Xbox o lo que sea, que no es pecado jugar Xbox. Algunos juegos sí, pero no todos. Y te valió gorro. Ay, no, la Biblia, no, está chida, pero no, está muy difícil y en buena onda. No. Dentro de 5 años, híjole, a lo mejor tu vida va a estar metida en un problemón bien grueso. Y yo no quiero eso. Entonces, sola Escritura. ¿Están de acuerdo? Las siguientes semanas les vamos a enseñar las otras 4 solas, que también son muy impactantes. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje tan bonito que nos das de la sola Escritura. Señor, gracias por aquella reforma hace poquito más de 500 años, con aquel monje que literal abrió la Biblia y trajo la reforma protestante, Señor, y de ahí provenimos esta rama del cristianismo que queremos acercarnos a ti a través de tu palabra, al cristianismo primitivo. Levanta tus manos y dile: Señor, enamórame de la Biblia, enamórame de tu palabra, Señor. Quiero conocer de ti, Señor. Quiero conocerte cada día más a través del estudio, de la meditación, de amar tu palabra, de obedecerla, porque es sobrenatural. Tu Biblia es maravillosa, tu Biblia es hermosa, es magnífica, es inerrante, es infalible, está completa, Señor. No le falta nada, no le sobra nada, y tú me la diste a mí. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y acuérdense, sola Escritura.